El libro de Jonás es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento en la Biblia. Aunque es breve, consta de solo 4 capítulos, su mensaje es profundo y cargado de enseñanzas teológicas y morales. A continuación, se detallan sus principales aspectos. Contexto y ubicación. Autor: se atribuye a un autor desconocido, y el protagonista es Jonás, hijo de Amitai, un profeta mencionado también en 2 Reyes 14:25. Época: probablemente fue escrito entre los siglos 8 y V a.C., aunque el marco histórico se sitúa durante el reinado de Jeroboam II, 793 a 753 AC. Género literario: aunque se clasifica entre los libros proféticos, su estilo narrativo y estructura lo asemejan más a una parábola o relato didáctico. Resumen del contenido. El libro narra la historia del profeta Jonás, quien recibe una misión de parte de Dios para advertir a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, acerca de su inminente destrucción debido a sus pecados. Capítulos. Jonás huye de Dios. Jonás, en lugar de obedecer a Dios, intenta huir a Tarsis, en dirección opuesta a Nínive. Durante el viaje en barco, una tormenta divina amenaza a la tripulación, y Jonás confiesa que es el responsable. Para calmar el mar, los marineros lo arrojan al agua, y es tragado por un gran pez. Oración desde el pez. Dentro del vientre del pez, Jonás ora a Dios, reconociendo su soberanía y misericordia. Después de 3 días y noches, el pez lo vomita en tierra firme. Jonás predica en Nínive. Jonás finalmente obedece y proclama el mensaje de arrepentimiento en Nínive. Sorprendentemente, los habitantes, desde el rey hasta los animales, se arrepienten y ayunan, y Dios decide no destruir la ciudad. Jonás y la compasión de Dios. Jonás se enoja porque Dios perdonó a Nínive. Se refugia bajo una planta que Dios hace crecer para darle sombra, pero luego la planta es destruida por un gusano. A través de esto, Dios le enseña una lección sobre su compasión, mostrando que Él se preocupa tanto por las personas de Nínive como por toda su creación. Temas principales. Misericordia de Dios. Resalta que Dios es misericordioso y desea que todas las personas, incluso las naciones enemigas de Israel, se arrepientan y se salven. Arrepentimiento. El arrepentimiento genuino, como el de los ninivitas, puede llevar al perdón divino. Soberanía de Dios. Dios tiene control absoluto sobre la naturaleza, los eventos y las personas, como se ve en la tormenta y el pez. Limitaciones humanas. Muestra la fragilidad y los prejuicios humanos frente a la voluntad divina, como se ve en la actitud de Jonás. Interpretación y simbolismo. El pez grande ha sido interpretado de varias maneras, como un símbolo del castigo y la redención, o una metáfora para el exilio y el retorno. La planta simboliza las bendiciones temporales y la lección sobre el cuidado de Dios por todos. Nínive, una ciudad pagana y violenta, representa la universalidad del amor divino. Relevancia en el cristianismo. En el Nuevo Testamento, Jesús compara su propia muerte y resurrección con la experiencia de Jonás en el vientre del pez durante 3 días y noches, Mateo 12, 39-41 y Lucas 11, 29-32. Este signo de Jonás se entiende como una prefiguración de la resurrección de Cristo. En la cultura popular. La historia de Jonás ha inspirado obras de arte, literatura y música a lo largo de los siglos. Es conocida como una narración que destaca el tema de la segunda oportunidad y la necesidad de superar los prejuicios. Contexto histórico y cultural. Nínive, la ciudad a la que Jonás fue enviado, era la capital del imperio asirio, conocido por su crueldad y agresividad militar. Los asirios eran enemigos históricos de Israel, lo que ayuda a entender por qué Jonás se resistió a cumplir la misión. Tarsis, el destino al que Jonás intentó escapar, es un lugar identificado comúnmente con una región en España, lo que implicaba un viaje hacia el extremo opuesto de donde debía ir. Relación con otros profetas. A diferencia de otros libros proféticos que se centran en mensajes extensos de juicio o esperanza, Jonás es una narración sobre el profeta mismo y sus interacciones con Dios. El carácter de Jonás. Un profeta rebelde,
Jonás es único entre los profetas bíblicos porque se resiste activamente a cumplir la voluntad de Dios. Su actitud refleja las tensiones internas de Israel sobre el propósito de ser una luz para las naciones. Su lucha interna, Jonás no solo huye físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Esto lo convierte en un personaje profundamente humano y complejo, con el que los lectores pueden identificarse. Elementos sobrenaturales. El relato incluye varios eventos que enfatizan la intervención directa de Dios. La tormenta, una representación de cómo Dios usa la naturaleza para llamar la atención de Jonás y guiar los eventos. El gran pez, más allá de debate sobre si fue literal o simbólico, el pez es visto como un agente divino para rescatar y redirigir a Jonás. La planta, el gusano y el viento, estos elementos muestran cómo Dios utiliza incluso los detalles más pequeños de la creación para enseñar y corregir. Profundidad teológica. Universalidad del mensaje. El libro de Jonás subraya que la gracia de Dios no está limitada a Israel, sino que se extiende a todas las naciones. Esto es especialmente relevante considerando el contexto en el que las naciones gentiles eran vistas como corruptas y hostiles. La paciencia de Dios. A lo largo del relato, Dios muestra paciencia tanto con los ninivitas como con Jonás, enseñando que su propósito es redimir, no destruir. La justicia y la misericordia. El libro equilibra estos dos atributos divinos, mostrando que aunque Dios tiene derecho a juzgar, prefiere perdonar cuando haya arrepentimiento. Estructura literaria y simetría. El libro de Jonás está cuidadosamente estructurado. Dos mitades paralelas. La primera, capítulos 1 a 2, muestra la desobediencia de Jonás y su rescate. La segunda, capítulos 3 a 4, narra su obediencia parcial y su reacción al perdón divino. Contrastes dramáticos. La calma de los marineros versus la tormenta del corazón de Jonás. La humildad y arrepentimiento de Nínive versus la resistencia y enojo del profeta. Elementos repetidos. Frases como "y la palabra del Señor vino a Jonás" destacan momentos clave y refuerzan el mensaje. Perspectivas interpretativas. Parábola o historia literal. Algunos estudiosos ven el libro como una parábola diseñada para enseñar una lección moral, mientras que otros lo interpretan como un relato literal de un evento histórico. Relación con la misión. Jonás prefigura el llamado misionero del cristianismo, mostrando que Dios desea alcanzar a todas las personas. Lecciones morales y éticas. Sobre el prejuicio, la renuencia de Jonás revela la dificultad de superar los prejuicios contra aquellos que consideramos diferentes o indignos de gracia. El valor de la obediencia. A través de su desobediencia inicial, se subraya que cumplir con el llamado divino trae mayor bendición que huir de él. La humildad en el liderazgo espiritual. Jonás, aunque profeta, es un ejemplo de cómo incluso los líderes espirituales tienen debilidades que necesitan redención. Análisis simbólico. El viaje de Jonás representa un viaje espiritual y personal hacia el autoconocimiento y la reconciliación con Dios. La trayectoria física, huida, sumersión, retorno, refleja un proceso interno de lucha y transformación. El número 3, los 3 días y noches en el vientre del pez son simbólicos en la literatura bíblica, asociándose con periodos de prueba, purificación y resurrección. El contraste entre mar y tierra. El mar, en la cosmovisión hebrea, simboliza el caos y la rebelión contra Dios, mientras que la tierra firme representa estabilidad y propósito. La historia de Jonás comienza con caos, huida en el mar, y se estabiliza cuando regresa a tierra y obedece. Elementos lingüísticos y literarios. Juego de palabras y paralelismos. El hebreo original del texto contiene juegos de palabras sutiles, como el término raa, maldad o calamidad, que describe tanto la condición de Nínive como el enojo de Jonás, sugiriendo una conexión entre su actitud y la situación que denuncia.